Bienvenidos una vez más, como todos los martes y jueves, nos encontramos aquí en Libre Opinión. Hoy con un programa cargadísimo de información, de invitados y de temas a tratar. Pero no estoy sola, es por ello que voy a saludar a José Cueso, mi compañero. Bienvenido, muy buenas José. Noches. Buenas noches, muy pero muy bien. Contento de estar aquí. Sí, y entusiasmada, porque tenemos mucha variedad de temas para el día. Un programón, diríamos. Sí, un programa digno de disfrutar. Por eso se pueden poner cómodos para arrancar, ¿te parece? Por supuesto, después de los títulos, como siempre. Adelante. Comenzamos nuestro Libre Opinión del día de hoy con nuestra primera invitada. Ella es la señora Teresa Hospital, es la presidente de la Fundación FIPAM, porque el tema que hoy nos aborda tiene que ver con una enfermedad de la cual poco se sabe, pero afecta a muchísimas personas en el mundo. Y ella hoy nos va a orientar un poquito para saber cómo trabaja esta fundación que se dedica al tema. Muy bienvenida, Teresa. Hola, buenas noches. Gracias por invitarnos. Gracias por venir a contarnos un poco acerca de lo que es la fibrosis quística. ¿De qué se trata esta enfermedad? Esta enfermedad es una enfermedad genética, hereditaria y con discapacidad visceral permanente. Así que, bueno, tienen que ser portadores sanos los dos papás, por eso es que se dice que es una enfermedad autosómica recesiva, y a partir de ahí se da la estadística de que pueden tener un chico afectado de fibrosis quística. ¿Alguna raza en particular se ve más afectada que otra? Dicen que la raza blanca es la que tiene más, la probabilidad es de 1 en 2.500 a 5.000, más o menos. No tenemos estadística exacta en nuestro país, pero se calcula que en Argentina, por la pesquisa neonatal, más o menos nace un chico con fibrosis quística, 1 de cada 7.500 nacidos vivos. El hecho de que sea hereditaria hace que si alguno de los dos padres tiene esta enfermedad, ¿sí o sí lo padezca el chico? ¿O puede tener la opción de que tal vez zafe? No, lo que pasa es que los dos papás son portadores sanos. Entonces, por cada embarazo tiene la probabilidad de un 25% de tener un hijo con fibrosis quística. Dijiste que esta enfermedad se lleva de por vida, por ende no tiene cura o no se ha encontrado aún, tal vez, ¿no? Para ser esperanzadores. La lucecita siempre está. ¿Cómo afecta la calidad de vida del individuo que lo padece? En realidad es una enfermedad muy personal, pero en general tienen que hacer un tratamiento con nebulizaciones, enzimas pancreáticas, kinesiología, pero una vez que se organiza la familia, bueno, hacen una vida casi normal con estos cuidados, pero van al colegio, disfrutan, hacen gimnasia, la vida es totalmente normal, con los cuidados de organizar la casa, los horarios, las comidas. Teresa no es médica, pero sí es la presidenta de la Fundación FIPAM. Contame un poquito acerca de la historia, cuándo se organizaron como tal y por qué. La institución tiene 52 años. El papá que lo fundó había perdido 2 hijos y a partir de ahí, cuando tiene el tercero, que es una mujer, decidió averiguar qué pasaba y a partir de ahí se contacta con médicos que estaban en el exterior y que conocían algo de la enfermedad. Así que, bueno, se reunió con 4 o 5 padres que ya había acá en Argentina y así empezaron a especializar médicos y nace la idea de crear la asociación. ¿Cuál es el objetivo de la fundación?
Y primero es agrupar a los padres para ayudarnos, porque lleva mucha medicación el tratamiento, son medicamentos importados y nacionales. Y a partir de ahí el tratamiento es arduo, así que nosotros también contamos con asistencia social, legal y psicológica. Esto es una enfermedad crónica. Y todo este apoyo es al paciente para tratar de que hagan todo el tratamiento al 100%. Cuanto más adherencia al tratamiento, mejor calidad de vida. ¿Cuánto se sabe de la fibrosis quística en nuestro país hoy? Hoy, sí, se sabe mucho y los médicos por suerte pueden participar de los congresos mundiales, así que el conocimiento es total y el tratamiento acá también. ¿Qué pasa con una familia cuando se entera que tienen un pequeño con esta enfermedad? ¿Cómo los contienen ustedes? Por eso tenemos la asistencia psicológica y si no, hacemos grupos de padres que hacemos charlas, jornadas, hay talleres y incluso a los profesionales que se los puede becar para que vayan a hacer algunos cursos o investigaciones al exterior. Y después se transmite eso a los padres para tratar de hacer una vida normal. Muchos de quienes nos miran habitualmente son personas sensibles que les interesa sumarse. En el caso de FIPAM, de esta fundación, ¿hay personas que sean miembros que no tengan ningún familiar o llegado con la enfermedad? Sí, hay amigos o abuelos o amigos de amigos que colaboran, a veces no es que participan puntualmente de la institución, pero sí que conocen a alguien y dan una mano, o como esto que también la difusión viene por un amigo, un conocido, claro. Y entonces ayudan con ese tipo, la difusión que es fundamental, porque lamentablemente la fibrosis quística no es una enfermedad conocida. Entonces, entra dentro de las enfermedades raras. Exactamente. Recién has dicho una palabra que se llama colaborar. ¿De qué manera ustedes sustentan la fundación y cómo la gente puede colaborar con ustedes? Normalmente le pedimos a los papás con los chiquitos que se hagan socios, es una cuota mínima, simbólica, y después lo que pedimos son o donaciones, o nos manejamos también. FIPAM tiene una farmacia específica en fibrosis quística, así que nosotros ayudamos a traer toda la medicación que no esté en el país, o bien la que está acá, para que la tengan en su tratamiento. A veces son medicaciones que no son de uso común y entonces cuesta más ubicarlas, pero bueno, todo el tratamiento se puede conseguir a través de la farmacia. Ustedes geográficamente tienen la sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿verdad? Exacto. ¿Qué pasa con la gente que vive en el interior? Hay 12 instituciones más en el interior, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, o sea, todas las ciudades. Y después, si no hay instituciones, hay grupos de padres que también uno se puede contactar, o bien por Facebook, si entran en el Facebook de la institución y demás. Las redes sociales hoy en día están todas conectadas y se buscan los papás más cercanos o algún centro. Las ciudades importantes tienen centros que ya tienen fibrosis quística. Algunos lugares más alejados, algunos pacientes se atienden acá en Capital Federal. ¿Es un costo extra importante el que debe desembolsar la familia cuando tiene un integrante con fibrosis quística? En realidad no, es una discapacidad visceral, por lo tanto estamos dentro del régimen de discapacidad con el certificado único y está cubierto totalmente. Así que ya sea los traslados como el tratamiento. Bueno, un poco de alivio, ¿no? Porque en la angustia por ahí de nadie espera cuando llega un niño tener que enterarse de la noticia de que algo no está en orden. Sí, realmente. Por lo menos para poder empezar con todo esto, organizar más que nada. Porque una vez que uno tiene y ya sabe que tiene el tratamiento completo, que tiene la medicación, es cuestión de, bueno, cómo lo vamos a hacer y arrancar directamente. Por suerte está todo cubierto. Muchos son los objetivos de ustedes como institución, como fundación. ¿Por qué crees que es importante que
cada persona, el vecino común, sepa de qué se trata esta enfermedad? En realidad, porque si bien se detecta por la pesquisa neonatal, o sea que la famosa gotita del talón que le sacan al bebé en las primeras horas de vida, debería detectar la enfermedad, a veces o porque es muy leve o porque se pasa por alto, no son diagnosticados. ¿Y cómo son los síntomas para aquellos que no tuvieron por ahí el diagnóstico inmediato porque no salió? El más característico es que tienen un sudor muy, muy salado. Entonces siempre decimos besar a su bebé porque ese es el eslogan, ya que uno se da cuenta porque el bebé es muy salado. Y si no después, empiezan o no suben de peso, o tienen diarreas, o muchas neumonías. Entonces eso tiene que llamar la atención llama la atención del pediatra, quien debe pensar en una fibrosis quística y manda a hacer el test del sudor, que es el análisis que le va a detectar y va a dar el diagnóstico. En lo personal, esta experiencia de presidir una fundación que habla y que trata de ayudar a personas con esta enfermedad rara, ¿qué te deja a vos? Mira, son muchos años de estar en la institución y realmente ver que uno puede, hacer un granito de arena o hacer cosas, todos los días hay cosas para hacer. Realmente nos motivan un montón de cosas y FIPAM en estos 52 años ha hecho mucho, como ser parte de la pesquisa, del certificado de discapacidad, de tener la farmacia, y ahora estamos montando un centro de referencia de fibrosis quística. Así que siempre tenemos un objetivo y no descansamos nunca. Y hablando de no descansar, y con esto ya te voy a ir despidiendo, porque tenemos muchos invitados, pero es maravillosa la obra que hacen. El 8 de septiembre, si no tengo mal entendido, es el día de la enfermedad. Sí, nosotros hace 13 años que es el Día Nacional de la Fibrosis Quística en Argentina. ¿Lo lograron ustedes también? Sí. Y el año pasado, desde la Organización Mundial de la Salud, también se decretó como Día Mundial. Así que ahora ya el festejo y la conmemoración... ¿Algo en particular lo que están armando? Sí, nosotros estamos haciendo para el lunes 8 una cena benéfica para recaudar fondos para terminar con el centro, con todo el equipamiento para kinesiología. ¿Hay lugares todavía o ya está todo vendido? Pueden llamar mañana a la institución o... ¿Alguna página? Sí, www.fipam.org.ar. Muchísimas gracias, Teresa. Es un placer conocerte. Gracias a vos. Nosotros seguimos el Libre Opinión. José Cuello, mi compañero en otro sector del estudio, con otros invitados. Muchísimas gracias, Gaby. Y aquí tenemos en el living de Libre Opinión a dos invitados muy especiales. Voy a recibir a Marta González y a Enzo Cremona, que nos representan hoy a la Asociación Siciliana Santa Lucía de San Miguel en el Día del Inmigrante. Bienvenidos, gracias Marta por estar aquí, gracias Enzo. Bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata esta asociación que hoy nos vienen a presentar. Exactamente. Buenas noches y gracias por invitarnos. Por favor, gracias por venir. Cuéntenos un poquito, bueno, es una asociación donde... Esta es la Asociación Siciliana Santa Lucía, que está acá en San Miguel hace 25 años, aunque tiene una historia anterior, donde el señor José Caruso fue el que tuvo la idea de traer sus raíces de nuevo, aflorar sus raíces. Y bueno, él creó la Asociación Siciliana con un ballet, con un acordeón, con una guitarra. Y ese bueno, fue el comienzo. El comienzo. Y fue, bueno, yo lo vi por primera vez acá en la Plaza de San Miguel, bailando y tocando los instrumentos que son típicos de los sicilianos. Y bueno, después eso se fue acrecentando con gente que tuvo interés de tener un lugar físico, que costó mucho, pero bueno, a través de las fiestas, de la buena propaganda que teníamos, de las comidas típicas, se transformó en un punto de encuentro. El grupo familiar que había en la institución, que es muy importante. Y bueno, después de los 25 años tenemos muchísima gente de acá de San Miguel, de Polvorines, de Gran Burde, de todo alrededor, de que nos visitan.
y comen muy bien, se divierten y la pasan lindo y festejamos Pero el qué día, lindo. el día del inmigrante, ¿eh? festejamos el día de San Giuseppe, qué sé yo, bueno, varias Claro. fiestas con diferentes motivos, que es para reunirnos, pasarnos bien y comer las comidas típicas sicilianas. Bueno, ahora voy a hablar con Enzo, porque de pronto González no me suena a muy italiano, Sí, pero pero voy a está hablar equivocado, con porque Enzo Cremona. En Sicilia hay Pérez y González. Ah, bueno, vamos aprendiendo algo. Bueno, pero vamos a hablar con Cremona en realidad. Bueno, un poquito cuéntenos a qué hacemos referencia cuando hablamos de el viejo terruño, de esa parte que uno extraña estando tan lejos aquí en la Argentina. ¿Cómo se vive? Realmente es que uno no se puede explicar lo que uno vive extrañando la tierra de uno en realidad. Pero acá en Argentina me encontré con todo el afecto de familiares y gente que me recibieron muy bien y me adapté fácilmente, aparte que yo de chico pensaba en la Argentina, de chico a veces me peleaba, si alguien me hablaba mal de la Argentina me peleaba con ellos porque Se siente como propia. Yo tenía incorporado a Argentina porque tenía mis familiares, acá tenía un hermano, tenía una hermana, tenía tío, prima, primo. Tan es cierto que cuando llegué en Argentina el año 59, me vine a recibir en el puerto, cuando me bajé del barco, tuve que pasar por migración. Como tantos migrantes que forjaron la historia de nuestro país. Tuve que pasar por migración porque yo era menor, tuvo que venir mi hermano a firmar. Con los famosos pantalones cortos. Sí. Bueno, y cuando bajo de migración me encuentro con un colectivo lleno de familiares. Para mí fue una gran alegría. Aparte, yo tenía 18 años cuando vine de allá, el año 59, yo soy del 40, pero tenía 18 años, 19 años lo cumplí acá al mes de llegado. Qué lindo Sí. esto de contarnos. Pero bueno, hoy ustedes están unidos con un punto de encuentro y tienen muchas ganas de festejar. ¿No es así? Así es, así es. ¿Cuándo van a hacer esta celebración? Bueno, tenemos nuestro próximo almuerzo Ujú. el 14 de septiembre a partir de la 1 de la tarde, donde vamos a tener pastas, entradas, los cannolis sicilianos que la gente de la comunidad nuestra los conoce, comidas típicas, comidas hechas como en casa. Como en casa. Y que la gente que viene a la asociación sabe perfectamente de la calidad de la comida que se hace, que son comidas típicas, como son las aceitunas escachatas, Qué los rico. canoles. Todo elaboración, Todo elaboración. de Franca, que son... Tenemos una presidenta que es siciliana, que es joven, que vino a los 14 años y a los 2 o 3 meses hablaba en Ya hablaba castellano castellano. como habla como nosotros. Como nosotros. Yo nunca me enteré que ella era italiana porque pensaba que era... Antes de ir finalizando esta Sí. nota, vamos a reiterar la fecha, el horario y si se suspende por lluvia. No se no, suspende, muy bien, no se muy bien. suspende, están todos invitados. La Asociación Siciliana Santa Lucía está ubicada en Presidente Perón, 2872. Yo soy la secretaria, soy Marta, estoy de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde y el teléfono es 4664-9204. Pueden dejar el mensaje que yo abro el contestador todos los días. Bueno, muchísimas gracias por venir, pero antes de despedirlos, yo quiero que nos vayamos al corte con algo de música. Tenemos una mandolina aquí que nos ha traído Enzo, así que le voy a pedir que vayamos al corte con una melodía la cual usted decide en este preciso momento. Nosotros luego de esto hacemos un corte y ya volvemos.
Continuamos ya en Libre Opinión para hablar de salud. Está con nosotros el doctor Juan Ignacio Monzón, médico urólogo, especialista en el tema, con quien vamos a hablar sobre el cáncer de riñón y la obesidad. ¿Qué une a estas dos patologías que hace que pueda terminar con muchas vidas, doctor? Gracias por la invitación. Sí, un tema muy interesante. Ha salido nueva evidencia científica que terminan, digamos, de asociar a esta epidemia como es la obesidad con el cáncer de riñón. ¿Es frecuente el cáncer de riñón? De todos los tumores malignos del hombre representa el 2 al 3%. Lo que pasa es que es un tumor que ha ido incrementando la incidencia por la explosión, digamos, que hay de los métodos diagnósticos como la ecografía, tomografía, resonancia. Cada vez se ha visto que se detectan más a medida que la población tiene un acceso más fácil a los métodos diagnósticos. O sea que antes muchos hombres convivían con la enfermedad ignorándola. Absolutamente, absolutamente. Y ese incremento en la detección no ha sido acompañando con una mejoría en la supervivencia. Hay algunos factores de riesgo que se han asociado, entre ellos la obesidad, de por qué no hemos mejorado la supervivencia de estos pacientes. Además de que es un tumor con una letalidad importante, o sea, a pesar de lo que hagamos, un 40%, casi un 40% de los pacientes, aunque lo detectemos, se mueren de cáncer de riñón, y una vez que que produce una metástasis, prácticamente el 100% de los pacientes no sobrevive a los 5 años. ¿Es un cáncer hereditario? Bueno, hay algún tipo de tumor de riñón vinculado con la genética, pero fundamentalmente se asocia, lo que incrementa el factor de riesgo fundamental de cáncer de riñón es el tabaco, la hipertensión y la obesidad. Digamos. Y en cuanto a la obesidad, ya hay aproximadamente 22, 23 trabajos que han encontrado esta asociación, digamos, epidemiológica entre obesidad y cáncer de riñón. De hecho, por cada 3 kilos, se calcula que por cada 3 kilos que una persona aumenta, incrementa un 7% la posibilidad de tener cáncer de riñón. Contra el tabaquismo se han hecho muchas campañas justamente para poder hacer concientizar a la gente de que está mal, de que nos mata, nos afecta, en fin. Ahora, contra la obesidad no se ven muchas campañas. No hay tanta campaña en cuanto a la asociación de obesidad y carcinogénesis, o sea, tumores. Si hay mucho, la gente tiene más conciencia de lo que es obesidad y diabetes y dislipemia, por ejemplo, hipercolesterolemia o el aumento del triglicérido, pero hay poca cultura y poca noción de las personas del verdadero poder que puede tener la obesidad para producir tumores. ¿Cuáles son los porcentajes que se manejan de los tumores de riñón que se conocen? ¿Cuántos de ellos tienen vinculación con la obesidad? Bueno, es realmente llamativo, es un porcentaje muy alto. Se calcula que aproximadamente un 40% de los tumores de riñón se relacionan con la obesidad. O sea, si uno piensa, es un porcentaje realmente muy alto. ¿De qué manera se genera el mecanismo dentro del cuerpo humano para que a través de la obesidad se pueda desencadenar un cáncer de riñón? Bueno, eso es algo que está en una investigación, digamos, que la ciencia está buscando y cada vez más. Lo que se han hecho son análisis de sangre, digamos, de pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer de riñón y compararlos con pacientes que tienen metástasis, y se ha visto que el perfil, o sea, la distribución de células que están vinculadas con la inmunidad de un paciente, nosotros llamamos células CD4, CD3, o sea, un poco específico, natural killer, la distribución, las proporciones son distintas. De hecho, sabemos nosotros, por tratamientos casi históricos del cáncer de riñón, que el hecho de suministrar interferón o interleuquinas, que son sustancias vinculadas con la inmunidad del paciente, mejoran la supervivencia de nuestros pacientes. O sea, hay una vinculación estrecha entre el estado inmunológico y el tumor. Y la obesidad, de alguna forma, actúa como un trastorno crónico que va afectando el sistema inmune. Entonces ahí hay una conexión entre esas, digamos, como la gente entendería si uno dice baja de defensas, ¿no? Y la carcinogénesis, o sea, la generación de tumores. Ahí hay una conexión estrecha entre obesidad y cáncer de riñón, porque el cáncer de riñón es muy sensible a la respuesta inmune del paciente. De hecho, se han visto que en un paciente con un tumor de riñón y metástasis, si uno quita el tumor de riñón, hay respuesta del sistema inmune a las metástasis.
hay reportes de remisiones completas de metástasis, y eso tiene que ver por el sistema inmune. Entonces ahí está vinculado, ahí es donde entra el efecto de la obesidad. Para no llegar a esto, ¿cuáles son los consejos que usted siempre nos da cuando vamos cerrando las entrevistas? En este caso, para evitar o tratar de hacer lo mejor posible y no tener que caer en un cáncer de riñón. Creo que a lo que caemos siempre es, si hay sobrepeso u obesidad, consultar con el médico clínico, consultar con un médico nutricionista, estar atento a estos factores. Ni hablar si uno asocia obesidad, hipertensión y tabaquismo, que en muchos pacientes se ve esa combinación, pues con más razón consultar a un especialista. Muchísimas gracias, Doc, por sus De consejos. nada, un placer. Gracias. Nosotros seguimos con más Libre Opinión. José Cuello, adelante, por favor. Gracias, Gaby. Y aquí tenemos en este sector del estudio un momento especial porque el arte nos invade. Estoy a punto de recibir a la querida María Claudia Defante, que nos está acompañando. Bienvenida. Ay, un placer. Gracias por estar aquí. No, un placer, la verdad, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Pero bueno, el arte está presente en todos lados y, como decía, ella es la directora de Galería Foz, que se encuentra en el kilómetro 50 de Panamericana, si mal no recuerdo, y nos va a contar un poquito, bueno, qué es lo que está haciendo en este preciso momento, más allá de la trayectoria que arrancó allá lejos y en Rosario. Y en Rosario, después en Buenos Aires, y bueno, y después de hace 20 años en Pilar. Y bueno, mañana estamos inaugurando una muestra, somos sede del Festival de la Luz, o sea que estamos presentando fotografías que se llaman Escaleras, un poco también tributo a Cortázar, por su cuento Cronopios para subir la escalera. Y también somos en la otra salita, somos sede del Festival de Textil, así que tenemos dos artistas, la verdad, maravillosos, que nos van a mostrar un montón de obras y de orfebrería contemporánea, está bueno. Pero qué lindo. Sí. Esto no empezó con Galerías Foz en realidad, esto es una meseta del arte porque ha tenido una versión anterior. Sí. Sí, bueno, yo estudié arte en Rosario, después estudié museología en Buenos Aires, y bueno, y cuando nos decidimos venir a vivir a Pilar, hace ya 20 años atrás, empecé a jugar un poco con los medios de comunicación y a trabajar en cultura, hacer algunas... abriendo las puertas de a poco. Sí, sí, sobre todo, bueno, lo que más me gusta es ese tema de la mezcla entre el arte y la comunicación, ¿no? Creo que sin ninguna duda el arte es eso, tiene que ver con la comunicación, sí. Y el estimular a la emoción, ¿no? Eso en definitiva me parece que es... El que haya un feedback de parte de una persona que puede percibir... Tal cual, y eso es lo que más me gusta, ¿no? Por eso me gusta el arte contemporáneo, porque de alguna manera hace partícipe al otro. Con elementos a veces de uso cotidiano, como elementos clásicos y tradicionales. Desde ya, sí. Qué lindo esto. Lindo. En cuanto a este proyecto, ustedes tuvieron de pronto algunas reacciones de la gente. ¿Qué fue lo que la gente se lleva en estas muestras? ¿Cómo lo ves? Mira, mientras que se lleve cualquier cosa, ¿no? Desde bronca, de decir que disparate, no importa. La cosa es estimular algo. No siempre la gente... Produce sensaciones, emociones. Las emociones son todas, no solamente son de placer, también hay emociones que son de bronca, de asco, o de, bueno... Como así también el amor por los animales, recientemente. Desde ya, bueno, sí, justo para las vacaciones de invierno hicimos esta que tiene que ver con, que fue participativa, porque fue a través de las redes, invitamos a la gente a sacarse su foto con su mascota, y con eso hicimos un muro, y bueno, eso también, o sea, todas las acciones que tienen que ver con la participación del público, y convertirlo en obra, está bueno, o sea, todos tenemos algo de artistas, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera queremos. Y no solo se puede visualizar en Pilar, sino que de alguna manera se exporta el arte hacia otros lugares momentáneamente. Sí, bueno, yo no solamente estoy trabajando en Pilar, sino que también he hecho cosas en Buenos Aires, en Rosario, en El Tigre. He trabajado no solamente en mis espacios, sino también ahora, por ejemplo, estoy llevando obra a la feria que se hace Bada, que se hace en Pilar, he trabajado en el Hipódromo de Palermo, he trabajado en Rosario en otros espacios. Sí, no.
Pero bueno, me gusta quedarme quieta también, un poquito ahí en Pilar. Pero bueno, el punto de referencia entonces es la Galería Foz, que ahí seguramente tienen muchas ofertas de alguna manera, por así decirlo. Desde ya. Qué lindo. Bueno, vamos a repetir entonces qué vamos a encontrar a partir de mañana. A partir de mañana estamos como sede del Festival de la Luz, con 2 fotógrafos maravillosos, y después en la otra sala somos sede del Festival Textil, donde hay 2 artistas, uno es textil y otro es orfebre, con joyería contemporánea. La verdad que vale la pena. Bueno, qué lindo. La verdad que te invitamos ya para que, a medida que vaya creciendo en cuanto a proyectos y a propuestas, nos puedas venir a contar un poquito más del arte que también recibido aquí en Libre Opinión. Bueno, gracias, José. Gracias por haber estado aquí. Nosotros continuamos en Libre Opinión y ahora vamos con Gaby en otro sector del estudio. Muchísimas gracias, José, porque vamos a hablar sobre un trabajo humanitario impresionante que se realiza en distintos lugares del mundo. Lugares que por distintas circunstancias necesitan de la ayuda médica. Está con nosotros el licenciado en Economía Javier Madariaga. Él pertenece a Médicos Sin Fronteras. Muy bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Contanos un poquito cómo comenzó a funcionar esta especie de gente que solo quería ayudar. Vale, de eso se trata la acción humanitaria, ¿no? Es una acción que viene de la sociedad civil hacia la sociedad civil. Médicos Sin Fronteras es una organización internacional independiente de cualquier poder político y económico que presta asistencia médico-humanitaria, o sea, no solo médico, sino médico-humanitaria, que abarca un poquito más, a poblaciones que están privadas en una emergencia de su dignidad, por decirlo de alguna manera. Nosotros nos gusta decir que ponemos banditas a situaciones. Nosotros no cambiamos el mundo. Nosotros vamos a la situación donde está la gente con mayor sufrimiento y tratamos de aliviar ese sufrimiento de manera temporal. Son el respiro en el medio de la crisis. Así es. Cuando dije que solo quieren ayudar, es porque la ayuda de ustedes va para absolutamente cualquier persona en el planeta que lo necesita. O sea, no discriminan en absolutamente nada. Así es. Nuestra ayuda se basa en los principios humanitarios, que no discrimina a la gente, a lo beneficiario, ni por religión, ni por ideología política, ni por sexo, ni por raza. Nosotros no nos importa de qué manera está vestida la gente o a qué grupo pertenece. Nosotros, cualquier persona que está privada que tiene una necesidad médica, es beneficiario nuestro. Javier, esto lo entienden ustedes y es realmente maravilloso saber que existe gente como ustedes. Ahora, ¿cuál es la recepción que tienen cuando llegan a un lugar de conflicto? Donde por ahí las partes gubernamentales o las partes religiosas o las etnias culturales no comprenden el desinterés del trabajo que hacen. Sí, es cierto. Bueno, primero hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos, por ejemplo, actualmente trabajamos en casi 70 países del mundo. Cada país es un contexto diferente y una realidad diferente. Intervienen diferentes actores, formales e informales. Nosotros nos gusta decir o practicar el arte de tomar del té, le decimos nosotros. Cada vez que llegamos a una población, nosotros somos una organización que llega con sus camionetas, con sus trajes médicos, sus estetoscopios y quizás hay una diferencia cultural, con el corazón gigante, pero muchas veces el corazón es demasiado grande y llega muy rápido. Entonces, nosotros siempre ponemos la pausa de decir el arte de tomar té. Llegar, sentarse con la gente, con la gente local, con las poblaciones locales, para que entiendan qué es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Y de qué manera vamos? Sobre todo en aquellas situaciones de conflictos armados o conflictos políticos, en los cuales nosotros tenemos que ir y reforzar nuestra neutralidad e imparcialidad. O sea, que nuestro beneficiario... Dejar en claro. Dejar en claro, exacto. Muchas veces, lamentablemente, hemos lamentado la vida incluso de algunos compañeros nuestros en algunas situaciones o contextos de seguridad difícil. Hoy tienen algunos enviados en los puntos de conflicto a nivel mundial, como estamos hablando, por ejemplo, de la Franja de Gaza o la situación que atraviesan muchos ucranianos con esta situación en Kiev. Exacto, sí. Tenemos equipos, de hecho tenemos saturada la capacidad de nuestros equipos, estamos con una necesidad muy grande, fruto de las crisis que son visibles, por ejemplo la Franja de Gaza, la guerra en Siria, Ucrania, y después otros conflictos que son olvidados, que están atrás de las noticias, como puede ser República Centroafricana, Sur Sudán.
que son conflictos enormes, donde están generando una cantidad impresionante, que hablamos de millones de desplazados y de refugiados. O sea, gente que se ve obligada a dejar atrás su hogar, su familia, su entorno, para escapar de la violencia y de la crisis. ¿Qué pasa cuando hay una catástrofe natural, un desastre que lamentablemente todos los años golpea algún lugar del planeta? Sí, el último que intervenimos grande fue el tsunami el año pasado, y por ejemplo también el terremoto en Haití. Nosotros intervenimos en conflictos armados, en desastres naturales o en desastres provocados por el hombre, y en epidemias, como por ejemplo la epidemia de ébola que está viviendo África Occidental en este momento. Sí, la alerta mundial también. Javier, sos licenciado, no sos médico. Contame un poco cuál es tu función y a través de tu testimonio tal vez entender si hay otras personas que también tienen la posibilidad de sumarse. Decías Sí. que están necesitando más gente que se sume. Sí, yo soy economista y trabajo en Médicos Sin Fronteras hace 7 años. Médicos Sin Fronteras es una combinación de muchísimos profesionales de diferentes disciplinas. Pensar que para que un médico llegue a un pueblito apartado, en una situación de seguridad extrema, hace falta un montón de profesionales para hacer llegar ese médico y la asistencia a ese lugar. Entonces, es multidisciplinario. Sí, una cadena de conexiones. Exacto, exacto. Actualmente yo he trabajado en terreno, he sido coordinador financiero, coordinador de proyecto y coordinador de emergencia. He trabajado en diferentes contextos, en campos de refugiados, y actualmente tengo la gran responsabilidad de ser miembro de la delegación que tenemos en Argentina, que es una delegación de la Organización para toda Sudamérica de habla hispana, y soy el responsable de las finanzas de la organización. Vaya responsabilidad. Pero cuando llegás al lugar de conflicto, cuando estás en terreno, ¿dónde dejás parado a un lado por un ratito el economista y dónde entra Javier, la persona que tiene inquietudes y que tiene necesidad de ayudar? Definitivamente todos los que hacemos este trabajo, tenemos lo que nos moviliza más allá de nuestra profesión, que es algo que nosotros, con lo cual nos da herramientas para hacer llegar la ayuda de manera más efectiva. Lo que nos mueve es las ganas de ayudar y la trascendencia. Nosotros creemos que ayudando a alguien en algún lugar del mundo que está sufriendo muchísimo, trascendemos de esa manera. Y creo que eso es lo que moviliza a todos los trabajadores de Médicos Sin Fronteras. ¿Y a vos qué te movilizó para sumarte a Médicos Sin Fronteras? Es algo interno, yo creo que es una combinación de varios factores. Si querés guardártelo está bárbaro, pero a veces muchos están en la búsqueda permanente de realización en la vida. Y uno nunca sabe por dónde va a llegar. Ayudar dicen que es el mejor descubrimiento que encuentran muchos. Pero Exacto. ayudar de esta manera también hay que dejar otras cosas atrás. Sí, en algún punto sacrificado, pero uno cuando ve el resultado de lo que hace con tan poco y se lleva tanto adentro, uno se da cuenta que es muy valioso lo que está haciendo, muy relevante, y creo que lo primero que me movilizó a mí para pedir trabajar en esta organización fue eso, el deseo de trascender a través de los demás, de ayudar. ¿Cómo se sustenta esta organización? Como te dije, Médicos Sin Fronteras es una organización independiente de cualquier poder político y económico. Entonces la independencia Pero sí financiera... necesitan los medios para poder trasladarse. Exacto. Eso sale de algún lado. La independencia financiera es muy importante para nosotros, con lo cual tenemos una base social muy grande. En todo el mundo son 5 millones de socios. En Argentina tenemos 40.000 socios. Somos Que poquitos, mensualmente... tenemos 40 millones de argentinos, podríamos ser más, ¿no? Exacto. Con el aporte de ellos, mensualmente, así sea pequeño o grande lo que cada uno pueda, nosotros hacemos llegar la ayuda a los lugares más difíciles del mundo. Hay un monto establecido, cada uno puede aportar lo que le dé su bolsillo, lo que tenga ganas. Lo que le dé su bolsillo. ¿Es fácil hacerse socio, Es muy ser fácil. padrino, acompañar, no sé, sumar? Es muy fácil, y déjame decirte también que nuestra organización, a nosotros nos gusta decir que es un matrimonio entre médicos y periodistas, porque nace de eso. Nace de una reunión entre médicos y periodistas que tenían el deseo de ayudar, pero al mismo tiempo el deseo de denunciar situaciones en las que son testigos. Y nuestra base social nos sirve, no solo nos colabora con dinero que permiten llevar la ayuda a las distintas partes del mundo, sino que también nos ayudan a hacer visibles estas crisis olvidadas que no están en las noticias. Entonces nosotros, con nuestra base social, hacemos eco de lo que nosotros somos testigos en terreno. Hoy has mencionado 2 lugares donde la gente la está pasando muy mal y, como bien decías, no nos enteramos. ¿Puedes aprovechar este momento y hacer la denuncia pública? Pero la denuncia en el buen sentido de la palabra, es la difusión. Pongámosle la palabra difusión
que es lo que más necesitamos en estos casos. Actualmente dos situaciones muy graves son la situación de República Centroafricana y la situación de el sur de Sudán. Desde marzo del año pasado que el derrocamiento del presidente, esto es en República Centroafricana, el derrocamiento del presidente desembocó en conflictos religiosos y étnicos y ha inundado el país de una extrema violencia que ha hecho que la gente se tenga que escapar, con lo cual tenemos campos de refugiados alrededor del país, en las fronteras, en la capital, en aeropuertos, situaciones indignas de vida, donde familias enteras están viviendo. Y la intervención de los organismos internacionales que tienen el mandato, por ejemplo de Naciones Unidas, es muy limitada y no alcanza a satisfacer las necesidades de la gente. Javier, 40.000 personas acompañan a Médicos Sin Fronteras en Argentina a través de la donación espontánea, económicamente hablando. Ahora, manos para trabajar, voluntarios, ¿cuántos hay en el país y cuánto sería el número ideal? En Argentina contamos con 80 profesionales más o menos, médicos y no médicos, sanitarios y no sanitarios, que actualmente salen a terreno a prestar ayuda en nuestras misiones. La organización en total tiene 3.000 personal internacional y fácil 30.000 personas contratadas localmente en los países a los que nosotros vamos. Página, teléfono, espacio y medio para que la gente pueda sumarse con ustedes. La página donde van a encontrar información sobre todos los proyectos en los que trabajamos y donde pueden dejar sus datos para asociarse con Médicos Sin Fronteras y apoyar de la manera que quieran es www.msf.org.ar. Muchísimas gracias por tu visita, sabemos que sos vecino y sos el protagonista, porque esta es la voz de ustedes. Gracias por visitarnos, Javier. Gracias, Gabriela. José, más invitados allí en el living de Libre Opinión. Así es, Gaby, aquí estamos en el momento cálido para recibir al padre Jerónimo Rizzo. Bienvenido, padre, gracias por estar aquí con nosotros en Libre Opinión, que nos va a hablar hoy de algo muy especial, el Papa y la red de escuelas para el encuentro, ¿verdad? Buenas noches, José, buenas noches, teleaudiencia de Libre Opinión, un gusto de interactuar a través de la pantalla en vuestros hogares. La pregunta que me hace aquí el periodista es la interacción de las escuelas. El Papa hoy, justamente en Roma, tuvo una entrevista en la sala Magna Paulo VI con escuelas de distintos países, por ejemplo, Australia, El Salvador, Israel, Sudáfrica, y el objetivo, que es algo que creó cuando el cardenal Gregorio estaba en Buenos Aires, es que las escuelas aprendan una de otras, es decir, hay culturas diferentes, hay costumbres diferentes, hay religiones diferentes, y las escuelas deberían ser puentes y no muros. Y esto también traer a colación en Argentina, la violencia también ha penetrado en las escuelas. Creo que la semana pasada murió una adolescente en el patio de un colegio producto de una balacera. En Junín, provincia de Buenos Aires, hace 3 meses, a la salida de un colegio secundario, a una joven la mataron otras compañeras porque era más linda que las otras. O sea que esta idea de que los valores del respeto, los valores de saber ser vasos comunicantes de la verdad, del bien y de la belleza, tenemos que encarnarlos en la Argentina, no solamente en Sudáfrica, en Israel, etc. Y aprovecho que estoy hablando para las familias que nos están viendo, mis amigos. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. La palabra ducere del latín significa sacar fuera todas las potencialidades, todos los talentos que Dios puso en cada uno de nosotros. Sobre todo esa capacidad para llegar al bien, para llegar a la verdad, para llegar a la belleza. Esto es importante definirlo. La escuela instruye, es decir, enseña a leer, a escribir, sumar y restar. Los papás y las mamás tienen que hacer un pacto, una asociación de amor con los maestros. Cuando un maestro reprocha a un niño o le da una calificación baja o en la página de su cuadernito un aviso para que los papás vayan a la escuela porque hay que reprochar algo al niño, en lugar de insultar a la maestra, de agredirla, de pegarle, asociarse con la maestra,
para sacar al niño que tiene una vocación, un talento para empaparse de verdad, de bien y de belleza. Seguro. Padre, cambiando el tema, le pido, bueno, su opinión acerca de la situación actual de los cristianos en Irak y el Estado Islámico. Y finalmente una reflexión, ya que estamos casi al final del programa. Mira, José, es un tema muy espinoso, seguramente voy a venir en otras oportunidades para que la teleaudiencia se ubique. Han llegado por las redes sociales el tema de la decapitación, por ejemplo, de dos colegas tuyos, dos periodistas, reporteros de guerra, que están en las primeras líneas de combate. El médico que estuvo antes habló de situaciones difíciles. Ellos están en los campos de refugiados de Siria y de Irak. Estamos hablando de la ciudad de Mosul y de Tigrit. Hace 1700 años que hay presencia cristiana, ya sea en Irak y en Siria. Siria es un país cristiano desde la evangelización de San Pablo en Damasco. Y en Mosul viene la evangelización de la época del evangelista San Mateo. Llegan estos fanáticos del Estado Islámico y hay dos posibilidades. O la persona que no es musulmana, islámica, se convierte por las buenas, o se queda y paga un impuesto, o es degollado, o es decapitado. Ese barbarismo, y le estoy hablando a la teleaudiencia con mucha franqueza y crudeza, porque la primera verdad es la realidad. El mundo hoy está en guerra en Irak, está en guerra en Siria, está en guerra en Ucrania, salimos de una guerra espantosa en Gaza, y esta es una guerra que hace que el hombre pierda la racionalidad, y apunto especialmente a los jihadistas, que serían los guerrilleros islámicos, que en nombre de Dios matan a mansalva. Hay imágenes crudelísimas de gente decapitada y esas cabezas las ponen en pircas, las ponen a exposición de todo el mundo. Una imagen atroz. Atroz. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no anula nuestra racionalidad. La fe en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la fe del cristiano. Los islámicos creen en Alá, en el Corán, que vendría a ser el Evangelio. No es el Evangelio para nada, porque la violencia no está para nada respaldada en el Corán. Pero tenemos que puntualizar lo siguiente y luego para la teleaudiencia. Hay muchos mártires, muchos que están muriendo por su fe en Irak y en Siria. Hay un santo padre de la iglesia, Tertuliano, que nació en el norte del África, que tiene esta hermosa frase: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Hoy hay sangre de hombres, mujeres y niños que no reniegan de Cristo, no reniegan del Evangelio y no reniegan de la cruz. Es un ejemplo para nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Tomo en serio mi fe? ¿Tomo en serio mi cristianismo? ¿Hago algo por Cristo? ¿Hago algo por el semejante o soy simplemente un cómodo, un espectador de mi fe religiosa? Ese es mi mensaje final. Está la Santísima Virgen que preside nuestra reunión, José. Muchísimas gracias por... Dejo una bendición para toda la teleaudiencia de Libre Opinión, para vos y para Gabriela. Bueno, muchísimas gracias. Así pasaba el padre Rizzo. Ahora nosotros vamos con Gabriela en otro sector del estudio. Muchísimas gracias, José. Bueno, casi sin tiempo, nos quedamos con muchas ganas de charlar con el ingeniero Octavio Frigerio. Vamos a hablar un poquito de uno de los temas, porque el otro lo guardamos para el jueves que viene. ¿Me parece bien, ingeniero? Perfecto. Vamos a hablar un poquito del trabajo humanitario de Médicos Sin Fronteras y del trabajo que hacen los cascos azules, un tema que el ingeniero conoce bien de cerca. Los cascos blancos. Los cascos blancos, perdón, me equivoqué. Bueno, para cualquiera que haya tenido relación con la acción humanitaria internacional, los Médicos Sin Fronteras son conocidos como una organización de vasto alcance y de gran protagonismo. A mí me tocó además trabajar de modo, no digo conjunto, sino paralelo con Médicos Sin Fronteras, en varios destinos donde había crisis humanitarias y donde nosotros estábamos presentes por los cascos blancos, cuya conducción yo tuve durante la década del 90. Allí fui testigo del espíritu solidario, de la profesionalidad y de la eficacia de la organización, por la cual yo tengo un enorme respeto. Son muchos los que dedican su vida a trabajar para cuidar a los otros, y en estos lugares donde el conflicto es el protagonista, lamentablemente, ¿cómo interactúan las distintas fuerzas, los distintos espacios, Cascos Blancos, Médicos Sin Fronteras,
y demás entidades intermedias que llegan con un mismo fin, ayudar. Efectivamente, bueno, hay una relación natural en el campo y hay en general relaciones solidarias. Además hay mecanismos de coordinación de los esfuerzos. Las Naciones Unidas tiene varias agencias que se aplican a los objetivos humanitarios y trabajan con personal propio y también con las organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras. Los cascos blancos en su momento tuvieron un gran protagonismo en la acción humanitaria internacional. Fueron una idea argentina que las Naciones Unidas asumió como propia y tenían precisamente una función de este tipo. Así como los cascos azules intervienen en las crisis de seguridad, los cascos blancos, por las Naciones Unidas y bajo su bandera, intervenían en las crisis humanitarias, con voluntarios de alto nivel de calificación de varios países. La Argentina, que fue la iniciadora de la idea, en el más de centenar de misiones humanitarias que se desarrollaron a lo largo de los años de la segunda mitad de la década del 90, la Argentina tuvo voluntarios propios en todas ellas. ¿Actualmente cómo está ese espacio? No existe, tiene una existencia meramente formal, desgraciadamente, pero ¿qué faltaría para que exista, para que vuelva a cumplir el rol que supo tener? Bueno, decisión política de un gobierno que los impulse, como en su momento ocurrió, porque a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas se advirtió claramente que era una idea original, eficaz y movilizadora de la solidaridad internacional. Por eso se la adoptó como un instrumento permanente de la acción multilateral, de la acción de Naciones Unidas. Recién usted dijo una palabra, decisiones políticas, y con esa frase la voy a transportar hasta el presente, porque en los últimos días, en las últimas horas de hecho, se habló mucho sobre la ley de abastecimiento, donde el vecino común escuchó opiniones muy a favor y otras muy en contra. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema? La primera reflexión es que es una intensificación de la orientación estatizante del gobierno, que significa que un gobierno que hasta ahora controlaba los precios finales de los bienes y los servicios, ahora pretende controlar la totalidad del proceso productivo y de distribución. Puede intervenir en la fijación de los márgenes de ganancia o puede llevar una empresa a la quiebra con multas sucesivas si presume que sus ganancias son a nivel del funcionario excesivas. El objetivo principal es el sector agropecuario, sin embargo. Es decir, es una ley dirigida a la pretensión de que se venda soja, una soja que se dice se retiene con un propósito especulativo. A mi juicio no hay tal propósito especulativo, hay simplemente actitud de productores que defienden su interés y van a vender cuando las circunstancias se lo aconsejen. Entonces, la ley se propone que la soja que ahora se almacenan en los silobolsas de los lugares de producción, lo que es un enorme avance tecnológico, ya que el grano ese antes abarrotaba los puertos, que esa soja exprimida con la coacción de la ley de abastecimiento se venda rapidito. Ingeniero, ¿puede salir perjudicado el usuario común o esto es solo una ley que va a terminar afectando a las empresas y a los productores? La pregunta es totalmente oportuna. Yo creo que es precisamente el ciudadano el que se va a ver perjudicado por una ley cuyas consecuencias en el control de los precios van a ser mínimas si hay alguna, pero van a tener un efecto negativo en inclinar hacia abajo los niveles de inversión, de actividad económica y de empleo. Bueno, para seguirlo hablando de esto, porque hay mucho más sobre el tema. Lo espero el próximo jueves. Encantadísimo, con mucho gusto. Estuvo ausente con aviso, así que lo perdonamos. Gracias. ¿Sí? De acuerdo. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Adiós. Nosotros nos vamos para otro sector del estudio. Así está José. Pero Gaby, ¿qué programa? Impresionante. Esto de una maratón podría decir que es exactamente lo mismo. Totalmente, y uno tan interesante como otro, los invitados y los temas que se han tocado. Es más, si quieren volver a verlo, mañana viernes a las 21 horas por señal provincial y durante el fin de semana van a poder ver la repetición de este programa de Libre Opinión
que tuvo absolutamente de todo. Mejor dicho, no le faltó nada. ¿La has pasado bien? Muy bien con los invitados y con usted. Bueno, para que terminemos bien el programa vamos a ir despidiéndonos porque llegan otros programas a quienes les decimos gracias porque siempre nos pasamos unos minutitos. Esto tiene la televisión en vivo. Nos vemos. Exacto, nos vemos la próxima semana. Exactamente, el martes a las 21 horas por la pantalla de Señal Provincial para todo el noroeste del conurbano bonaerense. Gracias por estar, nos vemos dentro de unos días. Hasta entonces. Chau. Fiestas patronales.